Bueno, sentimos un poco la parte del sonido del vídeo que bueno, se oía un poquito, pero bueno, no queríamos dejar de mostrar el vídeo, que yo creo que refleja bien bueno, pues una parte de las entrevistas que se realizaron ahí en Menorca, bueno, que sirven un poco para ilustrar todo esto que nos ha venido contando Tomás. Y que ha sido como bueno, una exposición fantástica de un poco todo el trabajo que hemos realizado y que era un trabajo pues, muy rico desde el punto de vista de la información, de los datos, pero también de los relatos, ¿no? Como contaba Tomás. Para pasar a las recomendaciones que hemos extraído después del informe o a raíz del informe, bueno, es verdad que hay que partir de que es un informe que, como bien explicaban, es un informe que es la segunda parte de un informe que ya se presentó el año pasado, ¿no? En ambos informes un poco la intención que tenemos es de traer sobre la mesa esta relación que hay entre la vivienda y la salud, ¿no? Hay un montón de informes o hay numerosos informes que yo creo que se han dedicado a demostrar la relación que hay entre la situación socioeconómica o la desigualdad económica o la vulnerabilidad económica y social y la salud, y en cambio nuestro propósito es poner o destacar en esta ecuación el papel de la vivienda, ¿no? La vivienda no solo porque se relaciona con otros factores de vulnerabilidad, sino porque se relaciona, o sea, porque también es, como bien explicaba Tomás, uno de los elementos que una vez que estamos en una situación de vulnerabilidad y donde hay un malestar físico o psicológico o del tipo que sea, la vivienda puede servir bien para recuperar, bien para potenciar estos procesos de malestar, ¿no? Entonces, es importante, o creemos que es importante, poner sobre la mesa esta relación, ¿no? O tratar de acercarnos y profundizar en cómo funciona esta relación. El año pasado, bueno, pues una de las principales conclusiones del informe era esta, ¿no? O sea, el derecho de la salud y el derecho a la vivienda son dos derechos que están íntimamente conectados entre sí. Y bueno, como derechos, que aparte de que debemos abordarlos juntos, pensamos que el deber de las instituciones es el de garantizarlos, ¿no? Lo veíamos, o es un tema que se planteó en el informe del año pasado, que hemos vuelto a plantear en el informe que presentábamos, como comentaba Esteban, de Protección Internacional hace unos meses, y lo volvemos a repetir. Es la sociedad la que debe garantizar que estas personas vean cubiertas estas necesidades, ¿no? Que tengan un derecho a la salud satisfecho, que tengan un derecho a la vivienda satisfecho, y que ellos somos nosotros los que debemos poner las herramientas en la sociedad para que estos derechos se puedan cumplir, ¿no? Y satisfacer. Yo creo que con el informe que ha presentado Tomás queda clara esta relación, ¿no? Yo creo que ha sido un montón de información, un montón de relatos que han venido a reforzar una idea clara de que a mayor vulnerabilidad residencial, mayor nivel de malestar, ¿no? Y esto es una relación que yo creo que ya tenemos evidencias suficientes y que es importante, bueno, pues, tratar de llevar a cabo iniciativas políticas, tomar medidas que puedan ayudar a mejorar la situación residencial para poder con ello mejorar la situación de la salud de las personas. Y cómo a través de un montón de aspectos relacionados con la vivienda, ¿no? que tienen que ver con la inestabilidad, que tienen que ver con las condiciones de habitabilidad de estas viviendas, que tienen que ver con temas de pobreza energética, en fin, un montón de aspectos que van a incidir directamente en la salud. Entonces, un poco, por recuperar un poco estas conclusiones del año pasado, bueno, pues cómo se vinculan ambos derechos o cómo podemos incidir en mejorar ambos derechos, ¿no? Bueno, pues es importante, en primer lugar, generar conocimiento ¿no? que ayude a evidenciar esta situación, esta realidad. Pero también es importante vincularlos desde el punto de vista normativo, es decir, que cuando queremos tratar de garantizar el derecho a la salud, tenemos que empezar a incorporar aspectos relacionados con el derecho a la vivienda, ¿no? Y el derecho a una vivienda digna que pueda satisfacer las necesidades de las personas, necesidades que no son siempre las mismas, ¿no? Ni son siempre las mismas, ni todas las personas partimos de la misma situación.
y no solamente vincularlos en el derecho, sino que bueno, pues denunciar la vulneración de estos derechos, ¿no? Y cómo unos afectan a otros, tener en cuenta, es importante que tengamos en cuenta cómo unos afectan a otros. Pero sobre todo quería recuperar un poco este planteamiento que sacábamos del año pasado, sobre todo de cara a este último punto, ¿no? Que es el de espacios de coordinación entre los ámbitos sanitario, de vivienda y de servicios sociales. Porque este año la investigación sí que nos ha surgido cuando hemos ido entrevistando a expertos en la materia, sobre todo en temas de salud, ¿vale? Ha habido un tema que yo creo que ha sido fundamental o recurrente también en sus aportaciones, que era el tema de la necesidad de una intervención comunitaria, ¿vale? Tanto desde el punto de vista de la salud como desde el punto de vista de la vivienda, ¿no? Como planteaba Tomás, en realidad como una intervención multidisciplinar, pero es fundamental una aproximación comunitaria que permita. Es un espacio de coordinación entre todos esos ámbitos, ¿no? Y es importante que, por ejemplo, un especialista del ámbito de la salud pueda atender en el hogar, que pueda ver las condiciones de una vivienda, que le va a dar muchísima información, que pueda ver cómo vive esa persona, cómo es su hogar, cómo son sus relaciones, cómo son sus relaciones en el entorno. Es decir, cualquier tipo de aproximación al espacio en el espacio que habita esta persona y una aproximación donde además se generen, ¿no? un espacio de encuentro entre profesionales y los propios agentes de ese entorno comunitario, ¿no? Que son los agentes de ese entorno los que van a dar mucha información. Es decir, que al final básicamente es tratar de hacer hincapié en una intervención y en un enfoque comunitario, ¿no? De esta intervención. También porque no solamente de cara a la intervención y a la solución de los problemas, sino también para una mejor prevención y una mejor detección temprana de estos problemas, ¿no? Es importante que hay muchos problemas que una vez que ya han aparecido estamos ante problemas de salud graves que requieren un tipo de procesos bueno, pues mucho más medicalizados, ¿no? Para poder solucionarlos, pero hay veces que estos problemas, sobre todo este tipo de problemas que hemos analizado en esta parte del informe relacionados con el malestar psicológico, muchas veces se pueden prevenir e incluso si hay una detección temprana no impedir que vayan a más, ¿no? O que se cronifiquen. Entonces, bueno, pues el tema de tratar de hacer un abordaje, de una coordinación, no solo desde el punto de vista de que ya lo hemos planteado, ¿no? De un abordaje normativo interdisciplinar que incorpore a distintas áreas de gobierno, a distintos niveles de la administración, sino que también sea en un abordaje de un trabajo comunitario, ¿no? Tanto desde la intervención social como psiquiátrica y médica. Bueno, hacer hincapié un poco también en que es importante, sobre todo en temas de la infancia, ¿no? Hablaba Tomás de todo el tema de las monomarentales, todo el estrés, todas las situaciones de malestar que se producen en la infancia, que además son procesos muchas veces difíciles de detectar. Y bueno, pues para poder hacer o poder atajar el tema de la situación residencial, de situaciones residenciales inadecuadas, bueno, hemos visto en el vídeo, ¿no? En el vídeo de Menorca era recurrente hablar todo el tiempo de un problema de asequibilidad, ¿no? De accesibilidad a una vivienda digna y de asequibilidad. Entonces, bueno, partimos de la base de que es importante o es fundamental llevar a cabo políticas de vivienda inclusivas, ¿no? Que son fundamentales para poder llevar a cabo una protección adecuada de la salud, ¿no? Para poder incidir en la salud. El punto de partida de este tipo de políticas inclusivas es el concepto de equidad, ¿no? Que implica implica tratar a cada persona en función de sus necesidades, partiendo de la base de que todos parten de una situación diferente, de que no todos partimos de la misma situación y que existe una desigualdad de partida que es importante incidir para trabajar en ella. Ahora veremos un poco como qué tipo de políticas o de recomendaciones planteamos en esta línea, pero sí que para poder tener en cuenta o poder atajar este principio de equidad, pensamos que es importante, por un lado, incorporar la visión de las personas implicadas, ¿no? Tanto en su visión y sus necesidades, tanto en el diseño como en la ejecución, como en la evaluación de las políticas, y poder recoger las voces, sobre todo de aquellos grupos, de aquellas personas que quedan más invisibilizados, ¿no? Invisibilizadas.
pero también un poco hemos hecho hincapié en el tema de la perspectiva de género. La perspectiva de género debe ser transversal a todas estas políticas. Ha aparecido aquí no solamente en el caso de los hogares monoparentales o monomarentales, ¿no? como uno de los aspectos fundamentales, el tema del género en este grupo, sino también, por ejemplo, cuando hablamos del tema de los hogares, de las viviendas, de las personas que viven solas, y habla Tomás, comentaba Eduardo también, en muchos casos son personas mayores, es un grupo que está muy feminizado, es decir, que al final el tema del género afecta o es transversal a cualquiera de todos estos aspectos que queremos comentar y que debe ser transversal, por tanto, en las políticas que traten de incidir sobre estos problemas. Y bueno, un poco volvíamos a hablar, ¿no? O sea, comentaba ya Eduardo también, cuando vamos a hablar de recomendaciones en este informe se van a repetir efectivamente de forma genérica algunas de las recomendaciones que se hicieron el año pasado, que son recomendaciones que desde Provivienda se hacen. No hemos querido extendernos mucho en repetir todo lo que ya comentábamos. Tenéis los dos informes, no solamente el de este año, sino que tendréis disponible también el informe del año pasado, donde hay una relación mucho más exhaustiva de recomendaciones dirigidas al tema de llevar a cabo una política de vivienda inclusiva, de poder conseguir o generar un parque de vivienda asequible. Pero bueno, un poco como por resumir este tipo de propuestas que traíamos, pues básicamente empezando por incorporar la función social de la vivienda a través de una ley de vivienda estatal, pero también las comunidades autónomas que todavía no lo tienen desarrollado, como es el caso de Madrid, ¿vale? Hay muchas comunidades autónomas que sí que tienen una ley de vivienda. En Madrid no tenemos una ley de vivienda y es fundamental para poder devolverle a la vivienda su función social, hacerlo a través de una ley que le otorgue la fuerza desde ahí, ¿no? También, bueno, pues proteger a las personas y a las familias que en una situación de vulnerabilidad pues ven efectivamente vulnerados sus derechos a la vivienda, ¿no? Especialmente, y volvemos a hacer hincapié en ello, en las familias con niños, niñas y adolescentes. El siguiente paso es el de promocionar un parque de vivienda asequible. Y para esto, pues traíamos una serie de medidas que, bueno, pasan pues, por eso, por aumentar evidentemente el presupuesto, la inversión en políticas públicas de vivienda, ¿no? Para poder hacerlo más homologable, para poder llegar a tener un parque de vivienda social más homologable al de otros países del entorno europeo. Es importante generar mecanismos para que pueda haber, para que los desequilibrios territoriales de la vivienda, bueno, pues para controlar este tipo de desequilibrios, a lo mejor sí que es importante generar mecanismos a corto plazo para que algunas zonas tensionadas con el tema del precio del alquiler, sobre todo, pero el precio de la vivienda en general, puedan resultar más accesibles, no expulsen a población hacia otras áreas que vuelvan a ejercer presión sobre esas otras zonas y que a la vez vuelvan a encarecer el parque de vivienda en estas otras zonas, llegando a lo que hemos vivido en España o en Madrid, sobre todo, pero en muchas ciudades españolas en estos últimos años, ¿no? El boom y la inflación del precio del alquiler de una manera tan salvaje. Es importante movilizar vivienda vacía, o proponemos movilizar vivienda vacía hacia el alquiler asequible. Hay un montón de vivienda en manos de grandes tenedores que podrían poner esa vivienda a disposición a un precio asequible. Para ello creemos que es importante incentivarlo a través de bonificaciones fiscales, de ayuda al pago al alquiler y bueno, coordinarlo con políticas de rehabilitación que incentiven o que bonifiquen la rehabilitación siempre y cuando esté destinada al alquiler y especialmente el alquiler a grupos de personas vulnerables. Y bueno, pues consideramos que es importante también una coordinación institucional, ¿no? A diferentes niveles administrativos, en diferentes áreas de gobierno, economía, vivienda, hacienda, que puedan llevar a cabo estrategias fiscales en el ámbito de vivienda, ¿no? Y que puedan apoyar iniciativas que permitan la asequibilidad por parte del tercer sector o por iniciativas sin ánimo de lucro y, en cambio, pues desincentivar otras fórmulas que han estado incentivando, en cambio, como puedan ser fórmulas jurídicas como las SOCIMIs, ¿no? que han convertido la vivienda en un bien de inversión más que en un derecho, ¿no?
Y un poco por pasar a hablar ya más en profundidad de las recomendaciones que hacemos en cada una de los 3 grupos que hemos, o los 3 tipos de hogar o formas de convivencia que hemos venido analizando, de las que os ha hablado Tomás, ¿no? Bueno, pues empezamos por el tema de la discapacidad. Es importante, me parece especialmente importante en el tema de la discapacidad o la enfermedad discapacitante, traer a colación esto que hablábamos, ¿no? De la vivienda puede ser una prisión o la vivienda puede ser un espacio de recuperación. Es un contraste muy fuerte. Y en este grupo yo creo que se ve claramente, es un ejemplo que sirve muy bien para ilustrar este problema, ¿no? Hay gente que está aprisionada en su vivienda, no puede salir a la calle en muchas ocasiones, no puede con ello tener unas relaciones sociales adecuadas, ve muy limitada su día a día, su calidad de vida, o si tiene un espacio adecuado, la vivienda puede ser un espacio de recuperación, como bien ilustraba Tomás a través de las palabras de Víctor, ¿no? de Housing First. Y bueno, pues en primer lugar, o de forma más genérica, para poder mejorar la situación de estas personas, creemos que es importante no solo incidir en la vivienda, sino también en el entorno, en el barrio, en la ciudad, en los entornos físicos que estas personas habitan, y llevar a cabo también políticas de rehabilitación que prioricen situaciones y entornos donde hay concentrada población mayor, donde hay concentrada población vulnerable, donde hay problemas de vulnerabilidad económica también, y personas en situación de dependencia, ¿no? Especialmente atendiendo a la infancia. Políticas de rehabilitación que mejoren no solamente las viviendas, como digo, sino también los espacios urbanos. Es importante también políticas de rehabilitación enfocados al tema de la vivienda, adaptar y mejorar la accesibilidad de las viviendas. Es importante ayudar que esas políticas estén enfocadas o prioricen las situaciones de vulnerabilidad de algunos de estos hogares, pero también que haya bonificaciones a la rehabilitación, como comentaba antes, destinada al alquiler, pero especialmente al alquiler a personas vulnerables. Queremos que es importante promover alternativas habitacionales en viviendas accesibles y adaptadas a las necesidades de estas familias, de estos hogares que ven vulnerado su derecho a la salud. Especialmente queremos hacer hincapié en la necesidad de mejorar el parque de vivienda social, de tener un parque de vivienda social no solo mayor en cuanto al número, sino de mayor calidad, con vivienda social adaptada y sin barreras físicas. También creemos que es importante llevar a cabo medidas de apoyo y acompañamiento. Esto un poco en la línea de lo que hablábamos antes, ¿no? De una intervención integral y comunitaria. Creemos que es importante que haya medidas de apoyo y acompañamiento para mitigar el impacto psicológico que estos problemas de salud y los problemas residenciales asociados tienen en estas personas. Y bueno, respecto a las familias monomarentales, lo primero queríamos hacer hincapié en que, si bien hay que garantizar por ley o impedir los desalojos sin alternativa habitacional para todos los hogares, ¿no? Para todas las formas de hogar, creemos que es especialmente importante hacerlo con las familias donde hay niños, niñas y adolescentes, por las secuelas psicológicas probadas que estos procesos tienen sobre estas personas. Y bueno, creemos que es importante que se garantice por ley la protección de estas familias y a impedir los desalojos si no hay una alternativa habitacional. Hay que, en la línea de cumplir con el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? Hay un pacto y creemos que es importante controlar que haya un cumplimiento del mismo. Es importante, o creemos que se debe considerar, modificar el artículo sobre los mecanismos de segunda oportunidad, ¿vale? De reducción de carga financiera, considerando una circunstancia familiar especial vulnerabilidad no a partir de 2 hijos, como es actualmente, sino a partir de un hijo, ¿no? Siempre que haya un hijo se debe considerar que es una situación familiar de especial vulnerabilidad. También pensamos
que es importante considerar a las familias monomarentales como un grupo prioritario dentro del Plan Estatal de Vivienda y de la Ley de Vivienda, ¿no? Y en la adaptación del mismo a las comunidades autónomas. Es una reivindicación de los grupos de madres solas, siempre ha sido el de convertir en un estatus la condición de hogar monomarental, ¿no? Que no sea, equipararlo a la situación, por ejemplo, de familias numerosas o de otro tipo de hogares con otro tipo de vulnerabilidades o de problemáticas, ¿no? Creemos que es importante porque eso además les permite acceder a una serie de apoyo institucional en forma, por ejemplo, ¿no? de bonos sociales, tanto el eléctrico como el térmico, y ese tipo de ayudas que pueden ayudar a atacar el tema de la pobreza energética, que como exponía Tomás, en este grupo es un problema, ¿no? Hay un problema de poder satisfacer las necesidades que tienen, no solamente desde el punto de vista del espacio físico que habitan, sino de cómo está acondicionado. Y por último, respecto a las personas que viven solas, ya exponía Tomás que estamos ante un grupo muy diverso, es decir, estamos por un lado ante gente que quiere vivir sola y no puede vivir sola, no se lo puede permitir, con lo cual es importante garantizar el derecho de estas personas a poder vivir en el tipo de hogar que ellos quieran formar y que ellos eligen formar. Y por otro lado, el problema de la soledad no deseada, en muchos casos vinculado a personas mayores, y que es importante también generar medidas en esta línea. Por un lado, creemos que es importante, una de las medidas que pensamos que es importante para poder garantizar el acceso a una vivienda a las personas que quieren vivir solas es poder adecuar el parque de vivienda a los cambios demográficos, ¿no? Es importante que haya viviendas para todos los tipos de hogares, para una gran diversidad de tipos de hogares, que estamos asistiendo a una diversificación de los tipos de hogar, están proliferando los hogares unipersonales y debemos adecuar el parque de vivienda a esta nueva realidad. Y para ello también adecuar el precio. Es común que veamos todos que los precios de la vivienda son más caros cuanto más pequeña es la vivienda, ¿no? Sale mucho más caro vivir en un estudio proporcionalmente que vivir en una casa de 4 dormitorios. Entonces, es verdad que es importante llevar a cabo medidas que mejoren la asequibilidad de las viviendas, sobre todo de las viviendas de menor tamaño. Creemos que también es necesario llevar a cabo programas de mediación que garanticen, ¿no? que hay uno de los problemas que enfrentan las personas cuando van a acceder a una vivienda es que muchas veces les exigen unas garantías que no pueden ofrecer, ¿no? No solamente en forma de pago y de salarios, sino de otro tipo de garantías. Creemos que es importante generar mecanismos que apoyen las garantías de los hogares unipersonales con un solo salario o con una sola fuente de ingresos, que puede ser una pensión. También creemos que es importante potenciar nuevos modelos de convivencia. Esto también un poco enfocado a esto que hablábamos de la soledad no deseada, ¿no? Generar nuevos modelos de convivencia, como pueda ser el cohousing, ¿no? O ese tipo de alternativas a través de subvenciones y cesión de suelo, pero que no se convierta. Muchas veces hemos visto que estas iniciativas parece que son exclusivas de gente que realmente tiene ya un poder adquisitivo y una situación resuelta, pero queremos hacer extensible este tipo de iniciativas a otro tipo de hogares más vulnerables, bien sea a través de iniciativas desde el tercer sector, ¿vale? Pero bueno, tratar de llevar a cabo promociones destinadas a este tipo de grupos con menos recursos. Y también no solamente a través de nuevas promociones, tenemos una realidad en el parque residencial ya existente y creemos que es importante sobre todo combatir las situaciones a través del trabajo comunitario, potenciando redes formales e informales de apoyo, y volvemos otra vez, ¿no? De nuevo, como veíamos al principio de este planteamiento, al trabajo comunitario como un eje central para poder incidir o intervenir sobre las situaciones vinculadas que relacionan la salud con los problemas residenciales que ya ha expuesto Tomás, ¿no?
Y bueno, pues en realidad queríamos exponer un poco sintéticamente estas recomendaciones, pero sobre todo abrir el debate a lo que vosotros y vosotras podáis aportar ahora, discutir un poco qué aspectos vosotros y vosotras encontráis más relevantes y poder discutirlo entre todos, ¿no? Muchas gracias por vuestra atención.